Hola, hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Eh, Dani, Ale, Fátima, Regina, Sofi, Mateo, Josué, David, Marce, ¿sí? Samantha, Caleb, Juan Carlos, Vanessa, Ana Sofía, Emma, Jimena, Yolanda, Jocelyn, Jacob, Axel, Ángel, Josías y Juan. Espero que todos se encuentren bien. Si omití alguno de los nombres, les pido una disculpa. Eh, Vamos a platicar un poquito, vamos a dar la clase del día de hoy. Sí, espero que sea de gran bendición, de gran aprendizaje para todos nosotros. Espero que se encuentren bien, primeramente. Espero que sus familias también estén bien. Nosotros en casa, gracias a Dios, estamos bien. Yo con un poquito de tos, como siempre. Pero gracias a Dios, nada fuera de lo normal. Vamos a orar para empezar. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar por los misioneros y también vamos a orar porque hay hermanos en nuestra iglesia que en estos tiempos justamente están yendo con gente que necesita eh, alimentos, pero sobre todo necesitan a Jesús en su corazón. Entonces vamos a orar por ellos también para que Dios los guarde eh, y pues de preferencia que no enfermen, pero en caso de que alguno fuera contagiado, Dios sane su cuerpo. Vamos a orar también por los misioneros eh, y vamos a estudiar el día de hoy el texto de Mateo 26, desde el 17 al 30. Voy a pedir por favor que los papás en casa eh, tomen el tiempo con sus niños para la lectura más detallada, más detenida del texto. Vamos a ver ahorita los puntos importantes. La enseñanza del día de hoy va a ser justamente la última cena. ¿De acuerdo? Vamos a orar, vamos a repasar un poquito lo que vimos en clases anteriores y entramos a la clase, ¿va? Dios, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad a través de los medios, a través de la tecnología, de poder compartir tu mensaje. Gracias, Señor, por cada uno de los niños. Gracias, Señor, porque tú los cuidas. Te suplico, Señor, porque estén con bien, que estén con bien en sus casas. Señor, te pido que les guardes, que les suplas cualquier necesidad, Señor. Sabemos que vienen también temas difíciles, Señor. Te suplico porque no les haga falta alimento, Señor, pero sobre todo que, no, que te vean a ti en esta prueba, Padre. Te suplicamos, Señor, por cada uno de los padres y de las familias que están aquí representadas. Te damos gracias porque nos tienes con bien y te suplicamos ahora por aquellos misioneros, Señor, aquellos hermanos que están yendo a compartirles a aquellas personas necesitadas, aquellas personas que no te conocen, que van a compartirles, Señor, alimentos, pero sobre todo tu mensaje. Sé con ellos, cuídales, Señor, bendíceles, guárdales, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar a dar un repaso rapidísimo y luego vamos a los puntos principales de la lección. Acuérdense que hace unas semanas vimos la parte en la que Jesús entraba al templo. Incluso hicimos una obra, por ahí alguien fue el discípulo, alguien fue Jesús, usamos unas hojitas como palmas. Ok, acuérdense que Jesús ya se estaba preparando y estaba llegando a Jerusalén con un objetivo. Él iba a ser el cordero sacrificado en la Pascua para perdón de pecados. Lo platicamos. Acuérdense que también platicamos que en el Antiguo Testamento ya se celebraba la Pascua desde los tiempos de Moisés y precisamente tenía que ver con el sacrificio de ese cordero que iba a ser, ¿se acuerdan que pintaron las puertas para que no entraran, no, el ángel de Jehová no se llevara a los primogénitos? No sé si se acuerdan de esa historia. Y bueno, iban a celebrar precisamente la Pascua, la liberación de la esclavitud. Sí, pero lo más importante es que ese símbolo representaba lo que después iba a ser Jesús, liberarnos del pecado. ¿De acuerdo? Vemos que cada año se celebraba ese gran sacrificio, o la Pascua, y se llevaba a un cordero para ser sacrificado y para el perdón de todos, el perdón de los pecados de todos. Pues bueno, Jesús precisamente entra a Jerusalén porque ya se viene
la parte en la que Él va a ser sacrificado. Incluso esta semana, niños, estamos celebrando precisamente la crucifixión, la sepultura y lo más importante de todo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que gracias a eso, dice la Biblia, que nuestra fe no es vacía, sino que Él murió por nosotros para salvarnos y para resucitar juntamente con Él. Después veremos todos esos versículos. Bueno, les platico. ¿Se acuerdan que las clases pasadas, lo primero que hizo Jesús una vez que entró al templo una vez que entró a Jerusalén, fue llegar al templo? Acuérdense que él iba a ir a alabar a Dios y se topa con la gente que está vendiendo en el templo. No entraremos en detalles, pero acuérdense que los saca, que él se enoja por lo que estaban haciendo ellos y entonces los saca. Y aprendimos de Jesús que muchas veces las acciones son las que nos molestan, pero nosotros como personas a veces nos molestamos con otros. Cuando Jesús lo que hizo fue molestarse con las acciones, no con las personas. ¿Ok? Después vimos el sacrificio, la ofrenda de la viuda. ¿Se acuerdan que hasta en la clase lo platicamos? Que es uno de los eventos más, no puedo decir más importantes, pero sí les puedo platicar que Dios vio el corazón de esta mujer y permitió que apareciera en la Biblia para enseñarnos a nosotros, tanto a ti como a mí, lo que Dios quiere, que le entreguemos nuestro tiempo, nuestros recursos, pero sobre todo nuestra vida. Esa mujer dio todo lo que tenía, sí, lo entregó teniendo fe en que Dios iba a suplir sus necesidades. Pues bueno, vamos a ver el siguiente punto y vamos a estudiar la parte de Mateo 26, del 17 al 30. Los puntos aquí que vamos a aprender es que Jesús, es más, les voy a compartir la pantalla, espérenme. Muy bien, voy a hacer grande esto. Ahí voy. No sé por qué no se puede poner grande. Muy bien, vamos a platicar de la última cena. Ok, el texto a estudiar, papás, por favor, con sus niños va a ser Mateo 26, 17 al 30. Sí, los puntos más importantes y de lo que se trata la historia precisamente es que Jesús vino a servir a otros. Sí, vamos a ver que Dios nos enseña en la última cena con un par de símbolos lo que Jesús quiere que hagamos nosotros y sobre todo que recordemos lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí? Y vamos a ver que Dios siempre ha utilizado símbolos. ¿Sí? No sé si se acuerdan de un símbolo súper importante que vemos la mayor de las veces que llueve y que hay sol, y es el arco iris. Bueno, el arco iris es mencionado en la Biblia, en el Génesis, y es precisamente después del diluvio. Dios hizo el arco iris para recordarnos que no iba a volver a mandar un diluvio sobre la tierra. Pues bueno, Dios también en esta lección va a utilizar dos cosas como símbolo de lo que Él va a hacer por nosotros: el pan y el vino. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a entrar en detalles. Sí, vamos a platicar que, bueno, voy a contarles una historia y cualquier duda, por favor, me escriben. Luego les voy a dejar ahí mi teléfono. Ok, dice, perdón, dice que después de lo que pasó en el templo, acuérdense, sí, va a celebrar la cena antes de la Pascua, sí, y les va a enseñar a sus discípulos o les va a explicar a sus discípulos el sacrificio que va a hacer, el sacrificio que va a pasar en los próximos días, ¿sí? Pero ya está preparando a sus discípulos para que lo sepan. Y también les está enseñando una forma de recordar este sacrificio, ¿de acuerdo? Llamó a sus discípulos y fueron a cenar, ¿de acuerdo? Y en un momento de la cena pasó algo muy importante. Jesús tomó la palabra, ¿de acuerdo? Normalmente los judíos en la cena previa a la Pascua, el líder de su familia
el papá o el abuelo, ¿sí? Tomaban la palabra y daban gracias y celebraban el previo a la Pascua, la liberación de la esclavitud. Pues bueno, Jesús dijo algo un poquito diferente, pero de gran importancia, porque iba a ser precisamente el gran sacrificio que nos iba a liberar de la esclavitud. Acuérdense, la esclavitud a cadenas, oscuridad, ¿sí? Y la esclavitud del pecado, ¿de acuerdo? Sí, cambió un poquito las palabras y tomó el pan. El versículo 26 de nuestro texto dice que tomó el pan, que lo partió y que se los dio a sus discípulos. Y dice precisamente en el punto 2, en el punto 1 vimos que Jesús vino para servir a otros y quiere que también nosotros sirvamos. Grandes ejemplos de cómo podemos servir a otros es, por ejemplo, a través de los niños que saben tocar instrumentos, tocando instrumentos en la alabanza, por ejemplo, o los niños que son buenos con los idiomas. A lo mejor si viene alguien de otra ciudad, de otro país, perdón, y no entiende nuestro español, pero entiende el inglés, pues ustedes también poderle compartir de la palabra. Pues bueno, el segundo punto que era el que nos estábamos platicando previo, es que cada vez que celebramos la Santa Cena, estamos recordando el sacrificio de Jesús, la muerte de su cuerpo, cuando Él parte el pan, y su sangre derramada por nosotros, ¿de acuerdo? Él nos enseña con estos dos símbolos. ¿Se acuerdan que platicamos que el arco iris es un símbolo? Bueno, el pan y el vino es otro símbolo del gran acto de amor que iba a hacer Jesús por ti y por mí y por todo aquel que en Él cree, dice Juan 3:16. ¿Sí? Dice que Él toma el pan y lo parte. Si bien el pan, eso es importante aclarar, el pan no es el cuerpo de Jesús, nosotros cada vez que celebramos la Santa Cena, recordamos precisamente la parte en la que el cuerpo de Jesús iba a morir, pero sobre todo lo que pasó para ese momento. ¿Se acuerdan que lo platicamos una vez en clase? Platicamos que Jesús lo azotaron, por ahí Ale hasta dijo el número de veces, 39, ¿sí? Arrancaron su barba, dice otro pasaje. Llevó una corona de espinas. ¿Se acuerdan? Que no estaba sobrepuesta. Hasta platicamos que le enterraron las espinas. Sí, cargó su cruz. Imagínense una cruz enorme. La cargó hasta donde iba a ser crucificado. Todo su cuerpo estaba golpeado. La Biblia dice que fue molido por nuestros pecados. Eso viene en Isaías. ¿Sí? Entonces Jesús, que estaba platicando con lo del pan, precisamente todo lo que iba a pasar en su sacrificio y su cuerpo y la muerte de su cuerpo. Y también dice el versículo 28, que va a ser el que vamos a memorizar, sí, que desde el 27, perdón, que toma la copa y habiendo dado gracias, les dice: bebed de ellos todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. La remisión es el perdón. Vamos a ver que Jesús no solo sufrió en su cuerpo, sino que va a derramar toda su sangre, va a morir, ¿sí? Para que tú y yo lleguemos al Padre. ¿Se acuerdan que pusimos hasta un dibujo? Que aquí estaba Dios, aquí estábamos nosotros, y nosotros no teníamos forma de llegar al Padre. Pero ¿qué pasa? Llega Jesús, muere, y entonces de estar aquí, estar acá, perdón, se me dobló, existe un puente. Ese abismo ya lo podemos pasar nosotros, ya no nos caemos, sino que podemos llegar al Padre por medio de quién? Del sacrificio de Jesús. Justamente esta semana estamos celebrándolo, ¿sí? Y sobre todo, y uno de los puntos más importantes, papás, que quiero que lo transmitan a sus niños, ¿sí? Que se los transmitan a sus papás, es precisamente la acción de gracias. Ser agradecidos por lo que hizo Jesús. No fue cualquier cosa. Él dio su vida para que tú y yo podamos ser salvos, tú y yo podamos llamarle a Dios Padre, y sobre todo para que tú y yo también podamos compartirle a aquellos que no conocen su evangelio. ¿Sí? Eh, Vamos a ver en estos pasajes, y quiero concluir con eso, precisamente que cada vez que celebremos la Santa Cena,
seamos conscientes, participemos y recordemos si esto que hizo Jesús lo celebramos a lo mejor una vez al año, el evento en Semana Santa, una vez al mes en la iglesia cuando llevamos la Santa Cena. Pero siempre, siempre, niños, debemos recordar qué tan importante fue el acto que hizo Jesús y cómo nosotros podemos estar agradecidos. Una forma de estar agradecidos, además de orar, precisamente en gratitud, es cuando ofrendamos, cuando diezmamos, eh, cuando oramos por otros, cuando vamos al templo a alabar, a cantarle a Dios, cuando evangelizamos, cuando les llevamos el mensaje de salvación a otros niños, a otros papás, a nuestros maestros. Sí, todas esas formas, eh, eh, cuando damos testimonio, sí, todas esas formas son maneras, todos esos actos son maneras de ser, de darle gracias a Dios por el gran sacrificio que hizo Jesús. ¿De acuerdo? Esta es una imagen. Imagínense que así estaba Jesús, no cambié la diapositiva. Estaba Jesús hablando con sus 12 discípulos precisamente de lo que iba a hacer. ¿Sí? Acuérdense de los discípulos, ya habíamos platicado, estaba Pedro, estaba Juan, estaba Santiago, estaba Andrés, estaba eh, Judas Iscariote, estaba Mateo, estaban todos sus discípulos escuchando el mensaje. Ellos no lo entendieron hasta después. Gracias a Dios, tú y yo tenemos la Biblia, tú y yo tenemos al Espíritu Santo si ya recibimos a Jesús, precisamente para entender el gran sacrificio de Dios. Que nuestro corazón, ¿se acuerdan que habíamos platicado? ¿Qué hizo Jesús? Que nuestro corazón queda blanco, que luego se hizo negro por el pecado, se oscureció, ¿sí? Ahora está rojo. ¿Por qué? Porque Jesús lo cubrió con su sangre y nos perdonó. Papás, voy a pedirles ahora que por favor memoricen en casa con sus niños el versículo de Mateo 26-28, versión Reina Valera 60, ¿sí? Y como tarea, eh, voy a pedir que por favor, a más tardar el lunes de la semana entrante, me manden un audio donde los niños digan de memoria el versículo. Vamos a repasarlo. Dice Mateo 26-28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Como decíamos, niños, la remisión es el perdón de pecados. Sí, la Biblia dice que por muchos. Dice Juan 3:16 que Él amó al mundo de tal manera que entregó a Jesús para que todos aquellos que en Él creamos tengamos vida eterna. Él murió por todos nosotros, pero tenemos que recibirle para llegar a Dios. Si tu niño aún no has recibido a Jesús, hago hincapié en esto, es momento de hacerlo. Tenemos todavía oportunidad de hacerlo, de abrir las puertas de nuestro corazón y pedirle a Dios que entre, que mande a su Espíritu Santo. Si ya lo tienes, es tiempo de que le llevemos el mensaje a otros niños. Sí, puede ser a través de un versículo, puede ser una cartita, puede ser un mensaje de teléfono, sí, para decirles a otros niños también que Jesús murió y derramó su sangre por nosotros. Vamos a repetir el versículo, Mateo 26-28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Espero que haya sido de bendición, como lo fue a mí recordar esta clase, sí, y papás, espero que me apoyen con pasar este tiempo con sus niños, leer con calma el pasaje en sus Biblias, sí, y memorizarlo, memorizar el versículo de Mateo 26-28. Bendiciones y que Dios les guarde, que Dios les bendiga y nos vemos el siguiente domingo. Gracias.